Ahora, ya. Bueno, hoy vamos a escuchar la charla de Miguel Ángel López Unzu, que va sobre mutaciones crípticas, el monstruo que llevamos dentro. Miguel Ángel es graduado en biología y máster en biología celular y molecular por la Universidad de Málaga, y desde el año 2015 desarrolla su doctorado y es contratado predoctoral en el grupo de estudios cardiovasculares en vertebrados del Departamento de Biología Animal de esta misma universidad. Su tema de investigación doctoral está centrado en la organización, vascularización y desarrollo del miocardio en condrictios. Actualmente se encuentra en París, ¿sabéis? Realizando una extraordinaria investigación predoctoral en el grupo Paléontologie, Paléobiología y Evolución de Berthoset de la Université Pierre-Marie Curie, o París 6. Un aplauso. Gracias por la presentación, Macha, y gracias también al comité por organizar este tipo de conferencias, de charlas. La verdad es que estoy aprendiendo muchísimo, pero aportar algo del mismo nivel. Y gracias también a vosotros por buscar un huequito esta tarde para hablar un poco de mutaciones críticas, HSP90, de evolución. Bien, como ha dicho Marta... Sí, hombre, está conectado al USB. Sí. Dale a long. Problemas técnicos. Vale, ya. Como ha dicho Marta, mi tesis va por otros derroteros. ¿Vale? Yo trabajo con corazón de condrictios, que son tiburones, rayas, quimeras, pero aquí estoy colaborando con un proyecto que es un poco lateral a mi tesis, pero eso no significa que haya abandonado este tema. De hecho, espero volver y que siga durante mucho tiempo. Pero hay una relación realmente entre el tema de mi tesis y el tema que estoy haciendo aquí. Y esa relación es la evolución, ¿vale? Que es un tema que a mí personalmente me encanta. Y en palabras de Dobansky, uno de los padres de la teoría de la evolución moderna, nada en biología tiene sentido excepto a la luz de la evolución. Y me atrevería a decir que no solo en biología, sino en otras áreas de conocimiento, incluso del arte. Bien, he ordenado esta charla en ciertos puntos. Voy a dar unas nociones básicas antes de empezar, porque sé que venimos de diferentes áreas. Luego, una breve introducción histórica, contaré un poco los problemas que tiene la teoría más reciente de evolución, la teoría sintética. Os presentaré el mecanismo evolutivo con el que trabajamos aquí un poco. Os presentaré también pruebas experimentales de datos publicados y también algo inédito. Y por último, unas conclusiones que llamamos monstruo y torpe, y ya veréis luego por qué. Sé que muchos lo sabéis, pero me veía un poco como en la obligación de decir esto. Un gen, para el que no lo sepa, es una unidad mínima de información codificada en el ADN. Generalmente se pensaba que un gen daba una proteína, hoy sabemos que no es necesariamente así. Un gen puede dar varias proteínas o incluso no dar ninguna. Un alelo es una variación de ese mismo gen, puede tener una variación o varias. Bueno, el genotipo es el conjunto de alelos en un individuo, por eso cada uno de nosotros nos parecemos, pero somos ligeramente diferentes. El ambiente, vamos a llamar ambiente aquí a todo lo que influye al organismo, exterior e interiormente, y fenotipo es la manifestación de este genotipo, y depende, en última instancia, también del genotipo y del ambiente. Y ya con esto, ya quitado esto, podemos empezar a hablar de la charla propiamente dicha. Según la RAE, la evolución es un conjunto de cambios más o menos graduales y continuos de las especies de organismos vivientes que ha dado por resultado la aparición de formas nuevas. Aunque en la sociedad pensemos que esto está totalmente instaurado y todos lo conocemos, no siempre ha sido así. De hecho, el paradigma anterior era el fijismo. Nuestra historia empieza en la Grecia clásica, donde los primeros filósofos, los primeros pensadores, pensaban, para la redundancia, que la materia era inmutable. Y los seres vivos, como seres materiales, no variaban. Y esto tenía una cierta lógica, porque en lo que vivía una persona no se podían apreciar grandes cambios en las especies. En muchas ocasiones hemos visto que estas ideas han ido bastante conectadas
con otra que es el creacionismo, que indica que el origen de la vida es obra de un ente superior, pero no quiere decir que sea lo mismo. Abro paréntesis, estas tendencias ahora mismo son totalmente pseudocientíficas, pertenecen más al ámbito de la creencia, aunque en ciertos estados de Estados Unidos pues, tienen otra opinión al respecto. Sin embargo, a lo largo de la historia de la ciencia, muchos científicos de gran nombre han sido fijistas, hasta 1822 con Pasteur. Por ejemplo, Anaximandro fue uno de los primeros que habló de estos temas, Cardineo, que fue el padre de la sistemática y también el impulsor del sistema binomial para nombrar a las especies, que es ese sistema que utilizamos los científicos, no solo los científicos, pero principalmente los científicos, que utilizamos dos nombres para referirnos a cada especie, un género y una especie. Por ejemplo, no decimos lobo, decimos canis lupus, no decimos pinta roja, decimos Spirorhinus canicula, etc. Jacques Cuvier, francés, que es el padre de la paleontología moderna, y Louis Pasteur, también francés, muy conocido, padre de la microbiología moderna. Bien, ¿qué pasó? Pues el ser humano tiene varias características y una de ellas es que somos bastante curiosos y nos gusta hacer hoyos en la tierra y buscar cosas. Y a veces encontramos cosas y lo que encontramos fueron fósiles. ¿Qué es un fósil? Es un organismo completamente o una parte de un organismo que está mineralizado. Cuando nos dimos cuenta que esto realmente correspondía a seres que habían vivido y que había especies que no estaban vivas en ese momento, pues cundió un poco el pánico. ¿Por qué? Porque estos datos contradecían al fijismo, había una distribución geográfica entre los seres vivos y los fósiles que se parecían bastante, incluso había semejanzas morfológicas, anatómicas y embriológicas entre los seres vivos y los fósiles. Entonces empezaron las preguntas de si realmente existía un cambio entre las especies, ¿no? Frente a esta idea surgieron principalmente dos corrientes, una negativa y otra positiva. Empecemos por la negativa, que siempre es la más divertida. Fueron los catastrofistas. Los catastrofistas se dieron cuenta en los yacimientos de fósiles que se situaban en estratos. Y había estratos que tenían una gran densidad de fósiles y otros que no tenían casi nada. Por lo tanto, ellos llegaron a la conclusión de que cada estrato correspondía a una biota, un conjunto de seres vivos que se extinguían después de un cataclismo. ¿Vale? Y el problema era obvio. ¿Cómo se reponía esta biota? Pues tenían ideas un poco locas. Algunos creían que era una creación desde la nada, que aparecían simplemente por generación espontánea, y otras eran más locas todavía. Pensaban que había catástrofes parciales que afectaban a todo el mundo excepto a un pequeño territorio que denominaban redil, donde sobrevivían todas las especies sin comerse entre ellas ni nada por el estilo, y que cuando ocurría el cataclismo iban saliendo ordenadamente para repoblar la tierra. Hubo gente que se lo tomó tan en serio que hay expediciones buscando el redil. Spoiler, no lo encontraron nunca. Frente a ellos estaba una visión un poco más positiva, apoyada en el uniformismo que habló Hitor en la primera charla, que eran los evolucionistas. Los evolucionistas pensaban que había especies que ya no existían, como veían en los fósiles, que estas tenían adaptaciones similares a las que encontramos en la actualidad, ¿no? Y que se parecían bastante entre ellos. Por lo tanto, llegaron a la conclusión de que los seres vivos cambiaban de alguna forma que ellos todavía no entendían. Y para entender cómo situaban ellos a los organismos entre ellos, las relaciones que tenían entre ellos, tenemos que explicar qué es la escala natural, porque era lo que ellos, el orden que establecían en la naturaleza. Esta escala natural es una ordenación de los organismos según su complejidad, ¿vale? Y es totalmente antropocéntrica, no obedece a nada. Lo que ellos observaban es que los microorganismos los ponían como los seres menos complejos, luego pasaban insectos, luego peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, luego el hombre. Generalmente separaban hombre y mujer, adivinar quién ponían debajo. Y como era una situación muy influida por la religión, ponían a seres inmateriales y por encima a Dios. A día de hoy mucha gente piensa que un nematodo, un gusano, es menos evolucionado que un ser humano, que es un poco esto, la escala natural. Y eso no es así. Realmente tienen el mismo nivel de evolución, lo que pasa es que tienen adaptaciones diferentes, ¿vale? Y sobre esto trabajó Lamarck, que por cierto no se llamaba Lamarck, simplemente era su título, su nombre era que se tardaron. Y él lo que se preguntaba era cómo pasaban de un nivel a otro.
Y para eso encontraba dos elementos clave. El primero, creía que había una generación espontánea incesante. Él cogía materia orgánica en descomposición y observaba que había microorganismos y que luego aparecían insectos. Por lo tanto, también pensaba que había una transformación de seres menos complejos a seres más complejos. ¿Y cómo se producía esto? Pues en palabras de Lamarck, movidos por dos principios. El primero, un factor interno. Si se le acercaba un poco de calor, veía que había más individuos, así que tenía que moverse algo dentro de ellos para que evolucionasen, por así decirlo. Y también una acción medioambiental. Él planteaba el medio ambiente como un gran problema que los seres vivos tenían que solucionar. Y para ello tenían el esfuerzo de sobreponerse a ese problema. De tal forma que para Lamarck la fuerza del cambio está en el interior de los seres vivos. Es el primer gran interiorista. En palabras de Lamarck, o sea, no en palabras de Lamarck, pero Lamarck suscribiría esta frase. El topo, a base de excavar, ha desarrollado las pezuñas. Y la jirafa, a base de estirar el cuello para llegar a las plantas más altas, pues habría desarrollado este cuello. O sea, utilizaba un sistema de uso y desuso de habilidades para ganar ciertas adaptaciones. Y lo más importante, esto se heredaba. Estas ideas influyeron a otros científicos como Charles Darwin. Charles Darwin no merece la pena introducirlo, es uno de los científicos que más han influenciado la forma de pensar de Occidente y de todo el mundo posteriormente con su teoría de la evolución, y también de Wallace. Wallace no es tan conocido y llegó a las mismas conclusiones que Darwin con datos independientes. Dice la mala lengua que Wallace tenía menos dinero y por eso llegó más tarde que Darwin, pero la cuestión es que Darwin se adelantó. De hecho, en palabras textuales de Darwin, además tiene una coincidencia más impresionante. Si Wallace tuviera mi borrador, no habría podido realizar un resumen mejor, ¿no? Como diciendo, sí, has llegado al sitio correcto, pero he llegado antes. Vale, ¿qué decía en la teoría de la evolución? Principalmente partía de premisas muy sencillas. La primera es que los seres vivos tienen la capacidad de expandirse exponencialmente. Si tenemos un cultivo, por ejemplo, de bacterias, los que trabajé en micro, se observa rápidamente cómo crece esa población. Esto ya lo había observado Malthus. Luego se dio cuenta que los recursos son limitados, tanto de alimento, de espacio, y observó también que llegaba un momento en el que las poblaciones eran constantes en el tiempo. Por lo tanto, hizo una primera deducción en la que decía que solo sobrevivía una parte de la población, no la más fuerte, la más adaptada, y que había un proceso de selección con respecto a esa población. Y él pensaba que debía existir una variación interna que se pudiese heredar para poder ser seleccionado o no. La segunda deducción a la que llega es que la evolución debe ser nada más que la acumulación de variaciones durante varias generaciones y que debe existir una forma de heredar esta variación. Hay que recordar que este hombre todavía no conocía las teorías de la herencia genética de Mendel, ni sabía lo que era un cromosoma, ni sabía lo que era un gen. Y llegó a esa conclusión. Por lo tanto, estas frases que podría haber suscrito perfectamente Lamarck, para Darwin no son así. Para Darwin el topo excava porque ha desarrollado sus garras y la jirafa puede comer de los árboles altos porque ha desarrollado un cuello más grande. Por lo tanto, la fuerza de cambio está en el exterior, donde sobreviven los seres vivos. El cambio debe ser gradual y no evoluciona el individuo, evoluciona la población. Vale. Esta idea de la teoría evolutiva de Darwin y Wallace se combinó posteriormente con otras teorías como la teoría de la herencia genética de Mendel, el de los guisantes, que lo que dice básicamente es cómo se heredan elementos sencillos, caracteres sencillos, y cómo se heredan también independientemente. También se combinó con otras como la teoría de la genética de poblaciones, cómo había frecuencias aléricas en diferentes poblaciones, y la de la mutación aleatoria. Y estas ideas se sintetizaron, para la redundancia, la teoría sintética de evolución o teoría moderna de la evolución, por autores como Meyer. Vale, uno de los grandes aciertos seguramente de esta teoría sintética era mostrar cómo se generaba o cómo surgía una nueva especie. Para ello, os voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos un conjunto de ratones azules, una especie mediterránea que me acabo de inventar. ¿Vale? Estos ratones, aunque todos parezcan iguales y tengan un fenotipo igual, tienen un genotipo diferente, ¿vale? Y vamos a considerar que hay dos variaciones de genotipo, ¿vale? El rojo y el azul. Vamos a considerar también que la proporción de ambos es igual en la población. Bien, pues si tenemos una población grande y hay un proceso que separa la población de forma natural, imaginaros que aparece un río, una cordillera, por eso separamos artificialmente, nos llamamos una
cantidad de ratones suficientemente grandes como para que sobreviva a nuestro laboratorio, puede que en parte de la población, de esta subpoblación de la derecha, esto varíe. Bien, si se separan estas poblaciones, como la proporción alérica varía en la subpoblación de la derecha, puede que se empiecen a expresar fenotipos que son recesivos, que son menos comunes. En este caso, ratones verdes. Hay que recordar que ambas poblaciones, según la teoría evolutiva, siguen siendo pasto de la selección, ¿vale? Y cada una tiene una selección diferente. Imaginemos que la selección de la derecha favorece a los ratones de color verde. Por lo tanto, la lógica dice que tras varias generaciones, toda la población será de ratones verdes porque se adaptan mejor. Vale, ¿qué pasaría si ahora quitamos esta división e intentamos cruzar dos ratones? Y no se cruzan, pues no tienen una descendencia fértil. Serían dos especies nuevas. Esto se llama concepto biológico de especie. Está muy discutido por la interfecundidad, pero se sigue utilizando, ¿vale? Y a todo este proceso se le llama especiación alopátrica, y lo que se consigue con ella es una diversificación de la población inicial en dos o más nuevas especies, ¿no? Por lo tanto, en este momento, la evolución, el área de la evolución fue durante un breve instante un lugar de consenso donde todos aceptaban todo y no había ningún problema. Sin embargo, la ciencia avanza y con ella las críticas, y empezaron a caer las críticas. Estas son algunas de las que se me han ocurrido. Sin embargo, por lo que yo estoy aquí en París, son estas dos, las más divertidas, que son discontinuidad del registro fósil y la tasa de mutación. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el principal problema de la teoría de evolución actual? Que es lenta, extremadamente lenta, lenta como el RER, muy lenta. Entonces, ¿por qué se produce esta lentitud? Principalmente porque las fuentes de diversificación que tienen son dos: la recombinación genética durante la reproducción sexual y la mutación. Y la mutación es un proceso que es muy lento, por si no lo había dicho ya. Y para ello os voy a mostrar un ejemplo de mutación que conocemos, ¿vale? Que conocemos cómo funciona. La condroplasia es una diversificación morfológica por la cual los individuos que suelen ser mamíferos tienen las extremidades tanto superiores como inferiores más cortas de lo normal. No tienen ningún otro problema, simplemente tienen esa diversificación morfológica. Pues bien, uno de cada 50.000 recién nacidos nace con acondroplasia. Y esto se produce porque un alelo, ya sabéis todo lo que es un alelo, muta en uno dominante que produce la acondroplasia. Y muta uno de cada 100.000. Eso que veis ahí, la letra mu, es la tasa de mutación, ¿vale? Eso significa que 99,9986% son alelos sin acondroplasia y solo hay una posibilidad de 0,0014% de que haya alelos con acondroplasia. Esto es muy poco. Si tenemos que depender de esto para meter diversificaciones en una especie, esto va muy lento. Y hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que la acondroplasia es dominante. Hay mutaciones que son recesivas, lo que no facilita precisamente este proceso. La tasa de reparación de mutaciones por ADN polimerasa, que es la maquinaria molecular que replica el ADN antes de la división de cada célula, pues también lo repara, detecta mutaciones. Y eso baja las oportunidades de que haya mutaciones. Y después, que tienen que ser varias mutaciones y no deleterias, o sea, no letales, porque si no vive el individuo no puede ser seleccionado. Otra crítica que tiene es que es arriesgada. Si se produce cada cambio consecutivamente, todos esos cambios se van a seleccionar por el ambiente. Por lo tanto, si tiene muchos cambios buenos, pero el último es un cambio muy malo y no se adapta al medio, eso significa que todo se va a perder porque se va a extinguir, él con sus mutaciones, que quizás serán todas muy buenas. Y por último, que debe ser continua, como decía Darwin, debería ser gradual. Y si esto fuese así, encontraríamos en el registro fósil al menos especies que fuesen intermediarios, llamados eslabones perdidos. Y todos sabemos que esto no sucede. Y pese a todo ello, salimos al campo y observamos que la evolución tiene sentido, la teoría de la evolución tiene sentido, sabemos qué ocurre, pero no sabemos exactamente lo que ocurre. Y por eso surgen mecanismos evolutivos alternativos, por así decirlo, o complementarios. Para explicaros esto, os tengo que explicar primero qué es esta proteína. Esta proteína se llama HSP90, se llama High Protein, 90 kilodalton, es una forma que tenemos de cuantificar el tamaño de la proteína, y es una chaperona, un tipo de proteína, que ayuda a plegarse correctamente al resto de proteínas. Vale, plegarse, ¿qué me está hablando? Las proteínas
son grandes moléculas que se forman, son cadenas de grandes moléculas que se forman por elementos más pequeños, que son los aminoácidos. Estos aminoácidos hay varios tipos, en concreto 20 aproximadamente hay 20. Situados en una secuencia determinada pueden formar diferentes tipos de proteínas. Sin embargo, esta cadena por sí sola no tiene ninguna función. Tiene que adquirir una forma con unos dominios, unos motivos que le permitan realizar su función. Y esto se llama plegamiento y es un proceso generalmente automático y atiende a las propiedades físicas y químicas de cada aminoácido. Vale, una proteína a veces puede plegarse mal. ¿Y por qué se puede plegar mal? Por unas temperaturas muy altas, unas temperaturas muy bajas, pHs variables o el azar, porque al fin y al cabo todo es termodinámica. La forma nativa, la forma buena de la proteína plegada, simplemente es la forma termodinámicamente más estable, pero eso no significa que haya formas un poquito menos estables, que también pueden alcanzarse y que sean o no funcionales o que no tengan o que tengan una función aminorada. Por lo tanto, se puede producir también por eso. Y una proteína mal plegada causa enfermedades, por ejemplo, causa problemas, por ejemplo, el Alzheimer o enfermedades crónicas como la de la vacas locas, que no era una bacteria, no era un virus, no era un hongo, era simplemente una proteína mal plegada que tenía la propiedad de plegar mal otras proteínas. Las proteínas tienen muchas funciones, pero principalmente durante el desarrollo embrionario se llama la palma, porque tienen que mover muchísimas cosas en muchísimo tiempo y además como si fuese una orquesta perfectamente. Si falla un plegamiento durante el desarrollo, el desarrollo del embrión se puede ver comprometido. Por lo tanto, HSP90 y otras proteínas tienen que estar al quite para corregir cualquier fallo. Esto asegura que el proceso del desarrollo sea muy estable y sólido. Esto ya lo había dicho Warrington y es lo que se llama canalización. Vale, pero ¿cómo funciona exactamente? Tenemos una proteína mal plegada. Mira, pues HSP90 la detecta, la encierra sobre sí misma y crea un ambiente hidrofóbico. ¿Hidro qué? O sea, es un ambiente que no tiene ninguna molécula de agua. Y gracias a una molécula energética, la más común que hay en la vida, que es ATP, hace que se desplieguen y que se vuelva a plegar correctamente. Como todo, no suele salir bien a la primera, así que suele insistir varias ocasiones. Si esto no funciona, pues se destruye la proteína. Vale, y ahora este es el punto esencial. Sabemos que en el ADN se codifican todas las proteínas. También se codifican otras muchas cosas, pero vamos a dejar las proteínas. Este ADN, mediante un proceso que se llama transcripción, codifica la parte del ADN que codifica la proteína a otro ácido nucleico que se llama ARN mensajero, ¿vale? Que solo tiene una cadena, pero sigue siendo un ácido nucleico. Y este es leído mediante la traducción por un complejo proteico que se llama ribosoma, para dar los péptidos, los componentes de las proteínas que pueden interaccionar entre ellos para formar lo que es una proteína final. Ahora quiero que os imaginéis esto. Imaginaros una mutación, ¿vale?, en el ADN, en la zona donde codifica la proteína. Y supongamos que esta mutación pasa al ARN mensajero. Y supongamos que esta mutación pasa también a la proteína. Será una proteína parecida, pero que esté mal plegada, porque falla un aminoácido. HSP corrige este plegamiento como el de las anteriores, aunque se haya producido por una mutación. Por lo tanto, el punto importante aquí es que HSP90 enmascara la expresión de ciertas mutaciones alojadas en el ADN, que es lo que llamamos mutaciones crípticas. Este trabajo, que es uno de los mejores que he leído, de Cousins, habla de esto. Primero explica por qué tiene problemas la evolución darwiniana, mucho más rápido y mejor que yo, pero lo que hace luego es un experimento súper sencillo y súper elegante. Coge Drosophila melanogaster, que es la mosca de la fruta, que tiene un tiempo de generación muy rápido, y lo que hace es, en el desarrollo embrionario, inhibir HSP con un fármaco, un antibiótico que se llama radicicol. Y él observa que evidentemente las moscas cambian, y cambian formando mutaciones, por así decirlo, grupos de mutaciones muy parecidas, que llama fenocopias, ¿vale? A partir de aquí, él deduce que HSP funciona como un acumulador de mutaciones que quedan ocultas a la selección. Y cuando se desactiva o disminuye la actividad de HSP, se muestran todas estas mutaciones que se han ocultado, ¿vale? ¿Y por qué se podría desactivar HSP en la naturaleza? Pues
HSP es muy sensible a, por ejemplo, el estrés ambiental, la temperatura, la alimentación, conductividad de agua, reacciona a un montón de cosas. Luego las mutaciones también tienen su efecto más visible, ya lo sabemos, durante el desarrollo embrionario. Una acumulación de mutaciones que se activen justo en el desarrollo embrionario puede modificar completamente la anatomía de un individuo. Por lo tanto, lo que cabe esperar, él no lo dice, pero bueno, se ve entre líneas, es la muerte provocada por las mutaciones deleterias que está acumulando, pero también en algunas ocasiones la aparición de nuevos fenotipos que pueden dar a nuevas adaptaciones. Es un poco como la historia de Jekyll y Mr. Hyde, una persona que es totalmente normal y que ante el estrés ambiental o tomarse ciertas sustancias, pues cambia de forma horrenda y se convierte en un monstruo, ¿no? Vale, pero ¿esto cómo encaja ahora mismo con toda la teoría de evolución que os he presentado antes? Pues encaja extrañamente bien, porque soluciona el problema de la lentitud. Se acumulan muchas mutaciones y se liberan de golpe cuando hay un cambio o un estrés ambiental. Después soluciona el riesgo, porque están todas ocultas y solo se seleccionan cuando se liberan. Y explica la discontinuidad del registro fósil. Eso lo saben mejor los geólogos que nosotros los biólogos. Incluso los cambios climáticos que se han ido produciendo pueden ser responsables de cambios de HSP a nivel global o a nivel territorial. Y también es compatible con la especiación alopátrica del que antes hemos visto, o incluso métodos alternativos que existen de especiación. Incluso la mejora, porque imaginaros, por ejemplo, en un ambiente acuático, las divisiones son muy difíciles. Simplemente con esto, teniendo divisiones de tipo temperatura, cambio de temperatura, o salinidad, o alimento, se pueden formar nuevas especies, sin que haya una división muy brusca. Vale, llevo como media hora aquí hablando y todavía no os he dicho nada de los monstruos. Me podéis denunciar por publicidad engañosa. Un monstruo, lo que dice la RAE, es que es un ser que tiene una anormalidad impropia del orden natural y es de apariencia temible. Cuando hablamos en el laboratorio de monstruos, no nos referimos a eso. Nos referimos básicamente a un ser que tiene alguna característica no adaptada al medio en que habita y que sucede de forma espontánea. De hecho, esto es una publicación nuestra del laboratorio de Málaga del año pasado. Lo que estáis viendo es un Gallus atlanticus, ¿vale? Es un tiburón, un embrión, que en una tesis que se está defendiendo en nuestro grupo, pues criábamos esta especie y surgió un embrión con dos cabezas, un dicéfalo. Esto es un monstruo. Esto es algo que no es propio y seguramente si hubiese nacido sería totalmente inadaptado, no hubiese sobrevivido, ni siquiera salvo si hubiese llegado a eclosionar. Y ahora un poco de cotilleo científico. Otra cosa que es propia de los monstruos es que no suceden muy a menudo. Por lo tanto, a la gente le llama muchísimo la atención. De hecho, cuando publicamos esto, justo se había publicado también una película muy mala, que la vi, en el que los protagonistas se enfrentaban a un tiburón gigante con dos cabezas. Entonces, Twitter, National Geographic, ardió. Era como, en plan, se está cumpliendo la maldición o algo así. Tanto que me metí en Twitter y había gente que decía que han encontrado un tiburón de dos cabezas y yo todavía no he encontrado novio. Maldita sea, ¿no? Pues esto es un poco el monstruo, ¿no? Algo que sucede en contadas ocasiones, ¿vale? Pero hay veces que estos monstruos tienen sentido. Y este es el segundo trabajo, no voy a meter más bibliografía, lo prometo, de Rodner, en 2013. Este grupo lo que estudia son dos tipos de peces, ¿vale? Que pertenecen, no sé si a la misma familia o al mismo género, no sé a qué nivel de parentesco están. La cosa es que los dos tipos de peces, unos son de superficie y otros viven en cuevas subacuáticas, ¿vale? La principal diferencia anatómica es que los peces que viven en la cueva subacuática no tienen ojos. Y él se pregunta por qué se produce esto. Y piensa en HSP90. Lo que hace es desactivar de forma endógena con el radificol que os he dicho, en una apuesta de ambos tipos de peces, HSP90. Y se da cuenta que se producen muchos cambios, pero en los ojos aumenta y disminuye el diámetro. De tal forma que obtiene peces con ojos muy grandes y con ojos muy pequeños, casi inexistentes. Entonces, lo que estaba proponiendo este hombre es que simplemente la desactivación de HSP90 estaba detrás de esta especiación. Pero claro, quedaba un detalle, un
pero hay cosas importantes. ¿Por qué se iba a desactivar HSP90 en una superficie, en agua de superficie, y al revés? ¿Por qué no se iba a desactivar en agua de superficie y por qué se iba a desactivar en la cueva? Pues probaron varias cosas, probaron falta de oscuridad, falta de luz, probaron, por ejemplo, diferentes temperaturas y al final resultó que la diferencia de conductividad del agua provocaba la desactivación de HSP90. Lo que Lamarck hubiese dicho, no tienen ojos porque no los utilizan y por lo tanto han perdido los ojos. Darwin hubiese dicho, mira, han tenido una mutación aleatoria esta población que está en las cuevas y con la selección ni fu ni fa, pues han pasado y siguen sin tener ojos. Este hombre le da ya como el toque final y dice que HSP90 se desactiva y es responsable directo de esta diversificación de especies. Vale, ¿y a qué me dedico yo profesionalmente en París? Pues me dedico principalmente a trabajar con una especie de anfibio que se llama Pleuroderes web, es un tritón, y lo que hago es buscar huevos fecundados. Es el motivo de mi insomnio en los últimos 2 meses. Cuando tenemos huevos fecundados se para todo, mi vida depende de esos huevos, y lo que hacemos es buscar una ventana de tratamiento. ¿Cómo la buscamos? Mediante un sistema que define estadios de desarrollo de Pleuroderes web. Es muy importante inactivar HSP90 en el momento correcto, porque si lo desactivamos antes, los individuos, los embriones no sobreviven, y si lo desactivamos después, no tienen cambios tan acusados, ¿vale? Entonces tenemos un estadio establecido, que es el 20, los tratamos durante 24 horas y dejamos que eclosionen. Y luego evaluamos tanto el tiempo de eclosión, la morfología, como la mortalidad. ¿Qué hemos observado desde el primer día? Pues que sin radicicol, en este de aquí vemos que son individuos muy chulos, pero con radicicol ya tienen cambios muy fuertes, por ejemplo este que tiene como un barrigón, un edema en la zona ventral, o este que tiene una malformación ósea clara con ese cambio en la columna vertebral, ¿no? Vale, y ya para terminar, todo lo que os he contado hasta ahora parece muy bonito, pero si lo queremos publicar algún día seguramente tenga críticas. Y adelantándonos a esas críticas, pues vamos a discutirlo un poco. ¿Qué críticas puede tener esto? ¿Todos los cambios son viables? Nos pueden preguntar. Pues no. De hecho, hay una minoría de cambios viables. Los resultados previos muestran que los cambios que se producen son independientes entre ellos. Que el 80% de las muestran, para la redundancia, tienen cambios no beneficiosos y tienen una mortalidad entre el 30 y el 60%. Y de los que sobreviven, la mayoría no tienen cambios apreciables. Por lo tanto, parece que no puede ser algo evolutivamente muy activo a primera vista, ¿no? De hecho, en anatomía interna lo que estáis viendo es el corazón de un premetamórfico de Pleuroderes. Sin radicicol este es el corazón normal y con radicicol lo que ha pasado es que el corazón ha girado 180 grados. Esto, si sale luego o eclosiona, seguramente no pueda sobrevivir durante mucho tiempo. Pero la cuestión aquí es que se ha producido un cambio de 180 grados, que eso pasa entre tetrápodos y los peces, entre comillas. La segunda crítica, ¿es posible cualquier tipo de cambio? ¿Podemos tener el pez de los Simpson, de los 3 ojos? La respuesta también es no, hay una limitación morfológica en cada organismo y limitan factores funcionales y de construcción. Para explicar esto voy a coger uno de mis monumentos favoritos de París, que es Notre Dame, ¿vale? A todos nos gusta la fachada de Notre Dame. Sin embargo, lo que quiero que os fijéis es el ábside, la parte de detrás, ¿vale? El ábside está rodeado por una corona, ¿vale?, que no estaba planificada de origen, ¿vale? Se añadió después. Añadir esta corona tiene los mismos principios que cualquier modificación anatómica que queramos hacer sobre un individuo. ¿Por qué? Porque atiende, primero, al material del que están hechos. La piedra caliza tiene unas limitaciones, ¿vale?, al igual que tienen las células óseas, las células musculares o cualquier otro tipo de célula. También obedece a la física. No se puede hacer esta corona de una forma muy estirada, por así decirlo, porque sería muy frágil. No se puede hacer muy pesada porque se rompería todo el ábside. Y por último, que es lo más importante, esta corona obedece a algo que está construido anteriormente. O sea, sigue una estructura que ya estaba. Por lo tanto, todos los cambios se deben a duplicaciones y modificaciones que se dan en un plan general de los animales.
todos compartimos un plan que se distribuye en unos segmentos que están distribuidos de la zona más, bueno, desde delante hacia detrás, y que está limitado por genes. Los genes se llaman ONC, son muy famosos, ¿vale? Y cada uno de ellos se especializa en formar una parte del individuo, si no, seríamos como los gusanos, que no tienen tanta especialización. Lo que ha pasado entre la mosca y el mamífero es simplemente que se han duplicado y han adquirido pues, propiedades diferentes. Y este plan estructural, tal como dicen Gould y de Bottin, son posibilidades acompañadas de restricciones, ¿vale? Están jugando continuamente en esa dicotomía. Por lo tanto, todo se restringe a lo que entre dentro de este triángulo, aunque hay veces que hay cosas que salen un poco de la lógica, como este tritón que tiene 5 patas, que son impares y que es un poco difícil de entender, pero bueno, si queréis dar de vuelta, tómamelo pantalla. Y la última crítica, ya para terminar, ¿cómo se le dan los cambios? Este es uno de los problemas más serios, porque si tenemos una población de pleuroderes, ¿vale? Que van desde huevos, premetamórficos, luego pleuroderes, y luego con esos huevos lo que hacemos es inhibir HSP90, al final lo que vamos a tener son pleuroderes que están modificados de alguna forma. Si llegan a la época reproductiva, por así decirlo, van a tener huevos, estos huevos están modificados, pero si no inhibimos HSP90, si el ambiente vuelve a las condiciones anteriores, la lógica nos dice que van a ser pleuroderes normales. Por lo tanto, ¿qué cambio se ha producido ahí, no? Esa es una de las preguntas que estamos resolviendo. Así que, ideas sencillas para llevarnos a casa, ya en forma de conclusión. Los mecanismos evolutivos no son dogmáticos, aunque a veces lo parezca, como toda la ciencia. La teoría sintética funciona, pero está incompleta, hay que ir completándola todavía poco a poco. La acumulación de mutaciones con HSP90 puede funcionar como un mecanismo evolutivo, como hemos visto, y HSP90 es totalmente compatible, el mecanismo de HSP90 es totalmente compatible con las teorías evolutivas vigentes. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para cualquier duda o comentario. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Si no, empiezo yo. Que me ha resultado muy curioso porque no conocía, no había escuchado nada sobre el HP90, el HSP90 no estoy muy puesta en biología, pero ¿cómo puede ser que una sola proteína pueda detectar diferentes conformaciones o diferentes plegamientos de tantísimas proteínas? Principalmente lo que detecta el mal plegamiento, lo que expone son residuos que son hidrofóbicos, o sea, los residuos son los aminoácidos. Si se ve que se exponen residuos hidrofóbicos, esta proteína debe detectarlo de alguna forma porque no es normal. La proteína tiende a esconder esos residuos hidrofóbicos. Por lo tanto, sabe que no está bien plegada y actúa sobre ello. Esa es la hipótesis que se tiene actualmente. Pero no se sabe, realmente no se ha racionalizado cómo se puede perturbar de cierta manera. Bueno, porque se sabe que con pH o con temperatura se... Sí, pero siempre reacciona ante esas condiciones. O sea, hay experimentos y papers publicados cuando en un cultivo de celular se varía la temperatura, pues por eso se llama Hexagon protein, porque se detectaron precisamente con eso, con cambios de temperatura. Muy chula la charla. En el artículo que nos han enseñado de los peces, entonces, los peces nacen con los ojos, sin ojos ya, en los que nacen. Efectivamente. Pero ¿y el hombre explica el por qué? ¿O es porque la chaperona cambia la salinidad del medio y entonces...? No llega a explicar por qué, simplemente propone que ese es el mecanismo. O sea, hay un cambio de la chaperona ya, pero... Él piensa que se seleccionan los genes que, o sea, es un poco más complicado, pero básicamente tener ojos grandes implica un gran gasto de energía. Un gran gasto de energía que en un ambiente oscuro totalmente no tiene ningún sentido. Por lo tanto, ahí entra también un poco la teoría de la evolución. Se ha seleccionado, ahí se está. Pero el rollo lo de que se transmita. Claro, o sea, pero es que siempre está en condiciones de conductividad. Hay peces que tendrán las chaperonas más sensibles que otros. O sea, es que la salinidad afectará más a unos que a otros. Ese es justo el último punto que te he dicho de la crítica. El último punto.
cómo se hereda. Básicamente, o sea, no lo sé, pero seguramente cuando se desactiva HSP, muchos de los peces se pierden, ¿vale? O sea, los que tienen ojos grandes, o los que tienen malformaciones, o los que tienen mutaciones letales, por así decirlo. Entonces, lo que hay es como un cribado, como una selección adaptada de bestia. No creo, sinceramente, que HSP90 sea no sea un acumulador de mutaciones, también lo es, pero lo que es realmente es un acelerador de la evolución, porque hace que la selección actúe de golpe. Entonces, seguramente ha actuado tan de golpe que ha dejado únicamente a los peces sin ojo. No sé si me Sí. porque estoy intentando conectarlo. Te quería preguntar, ¿esta proteína es de todos los animales en general, también de las plantas, o de los animales solo de los más desarrollados, o de los menos? Sí, de hecho es una proteína bastante homogénea. En todo lo que en metazos está, en plantas está, incluso creo que en levaduras está. No sé si en bacterias, pero proteínas que son sensibles a temperatura han surgido desde el principio de la evolución, porque es una respuesta muy normal ante un estímulo que se producía con bastante normalidad, un aumento de temperatura, pues era como la reacción primera, ¿no? Pues estas proteínas están bastante conservadas. ¿Y es sensible a, cuando detecta un plegamiento en otra proteína, es sensible al tipo de proteína que es? ¿O actúa por igual? Actúa por es igual. indiferente qué tipo sea. Igual de fuerte, igual de... Sí, eso es lo que se quiere saber. Bueno, dos preguntas. La primera, la manera de repararlo es simplemente meter la parte hidrofóbica hacia adentro de la proteína. Sí, pero, es desplegarlo y rezar para que se vuelva a plegar. Pero que tenga todos los dominios hidrofóbicos hacia el interior tampoco implica que el plegamiento sea el normal o el... Efectivamente. O sea, puedes plegarla en otra cosa. Tiene que haber otra cosa. Y luego la segunda cosa, habías comentado sobre los mecanismos. ¿Qué otros mecanismos existen aparte del HSP90 ¿Para evolución? Sí, de evolución. A ver, por ejemplo, la especiación alopátrica. No sé. Tampoco he profundizado mucho. Sí. Me ha encantado, muy buena la charla. Yo trabajo un poco con HSP70, que es una prima hermana, vamos. Sí. Y efectivamente, como dices, son proteínas súper conservadas. De hecho, no solo hasta metazos basales, yendo a protistas hiperbasales, reconstruye la filogenia como lo reconstruye el filogenomica de 300 genes. Perfecto. Y para meter un poco el dedo por los gradualistas, te diría la HSP70, el 90 y toda la familia HSP al final es producto de evolución. Hubo un momento que una mutación puntual hizo que esta chaperona tuviera esta función como caja liberadora de un montón de mutaciones. Pero se podría hipotizar que el origen en sí de estas familias de HSP pudo haber sido un origen gradual, ¿no? Pudo haber sido... No hay una... ¿no? Sí, o sea, es que creo que entonces no me claro, sería una combinación de todos. Efectivamente, ¿no? O sea, no estamos descartando por obvio, o sea, claro que hay una evolución gradual, está claro. De hecho, el mecanismo alopátrico funciona, pero debe haber una combinación de varias cosas. Para algunas cosas seguramente funcione HSP90, para otras no. Y evidentemente para la formación en primera instancia de esa HSP90 pues tenía que haber algún tipo de sistema gradual. Sí, claro. No, y ahora me pregunta a nivel de lo que estoy haciendo yo, porque claro, en Metazoa un mecanismo que tiene mucho sentido, pero cuando ya vas a organismos unisulares, las tasas de mutación son una locura. Claro. Cada 2-3 generaciones hay una mutación. No es como Metazoa, que como pusiste el ejemplo, hay cada cientos de miles de generaciones, y siguen siendo proteínas muy conservadas. Sí. Entonces, ya claro, en los tiempos de generaciones, además de que son mucho más rápidos, Sí. las mutaciones ocurren mucho más rápido cada ciertas generaciones. Sí. Por lo tanto, a este nivel, personalmente sí soy un poco más tirando a lo que son mutaciones puntuales en este aspecto. Efectivamente, para cosas mucho más conservadas o organismos que evolucionan mucho más lento, o un elefante que tiene un hijo cada 10 años, sí, supongo que tiene una función más importante. Pero yo creo que dependiendo del nivel que se estudia dentro de lo que es el árbol de la vida, supongo que sí, totalmente. Yo es que soy zoólogo, entonces sí. tiro para animales, pero lo que dices es verdad, y además los protistas lo que tienen es intercambio horizontal de material genético que no tienen los eucariotas, por ejemplo, que es otra fuente de
de diversidad, que, en fin, yo creo que dependiendo del nivel cambia. O sea, HSP90 funciona enmascarando mutaciones crípticas, pero también plegando proteínas que tienen una función normal. Cuando obtienes un fenotipo, ¿cómo sabes que detrás hay una mutación críptica y no un fallo de HSP? O sea, porque tus experiencias inhiben HSP. Entonces, estás en cierta forma dificultando que la ontogenia siga su curso normal. Cuando obtienes un fenotipo, ¿cómo sabes que detrás hay una mutación críptica o que simplemente no has dejado seguir el curso normal de la formación del gallipato? Sí, del gallipato. Se llama gallipato. Pregunta muy interesante. Yo tampoco sabía contestar, o sea que... Eso te iba a decir. El experto. La verdad es que no lo sé. Esa es seguramente la cuarta crítica, porque cualquier cosa que toques durante el desarrollo puede provocar otra cosa, puede ser un efecto en cascada. Lo que me tranquiliza a mí personalmente cuando veo esto son las repeticiones de la anormalidad, por así decirlo. Eso indica que hay un mecanismo de canalización que estábamos hablando antes, que debe estar promovido por HSP90 y por otros tipos de correctores genéticos, pero si se modifica algo, según la canalización, se debe formar otra estructura. Entonces, me da la sensación de que esa repetición de fenocopias lo que esconde finalmente es simplemente eso, que están modificando lo que controla que todo vaya bien para que se produzca esto. Si fuese lo que tú comentas, seguramente fuese consecuencia, o lo que daría lugar sería a una variación total de desarrollo embrionario y seguramente se cortaría el desarrollo embrionario. Sería totalmente adelante, quiero pensar. Entonces, detrás de esa repetición de fenocopia, creo que está lo que estamos buscando de HSP90. He contestado bien. Cuando modificas los huevos para que quitan la HSP, ¿qué reproducibilidad tienes en la mutación? Es decir, que si se muta en este tipo, de todos los que mutas, ¿cuáles van ahí? ¿O hay mucha diferenciación entre...? O sea, tú dices como de tipos de mutaciones, ¿no? Vale, eso también es buena pregunta. La cosa es que hay veces que olvidamos que cada uno de nosotros tenemos mutaciones diferentes. Entonces, de un padre y de una madre van a heredar unas mutaciones que van a combinar y que luego nosotros estamos liberando. Por él. No estamos controlando exactamente las líneas. No todos vienen del mismo padre ni de la misma madre. Entonces, cada uno al tener un background genético diferente, varían entre diferentes puestos. Ahora, dentro de una misma puesta, sí que encontramos una reproducibilidad, por así decirlo, una copia de diferentes mutaciones. Pero entre puestas no podemos saberlo todavía porque no es un macho determinado con una hembra determinada, porque se reproducen muy mal estos animales. Pero a lo mejor si es un mecanismo proteico, a lo mejor eso sí que es reproducible. Porque no sería una mutación aleatoria dentro de un... Ah, vale, ya sé por dónde vas. Vale. Tú dices esa diferencia entre mutaciones y cuando interrumpe un proceso, ¿no? Ah, vale, sí. Sí, no se me había ocurrido. No, tengo que decir que se me ocurrió un experimento y loco. Las HSP70, las HSP90 tienen funciones específicas dependiendo del organismo. Es decir, si hicieras un transgénico del pez en tu tiburón, cambiaras el nivel de salinidad, ¿podría haber una diferencia entre los embriones como verías en el pez? Creo que no hay diferencia de función. Creo, pero me suena, simplemente. Y de hecho creo que ese experimento está hecho entre ratón y de cebra y hay transgénico y funcionan bien. Vale. O sea, una cascada
que desencadenan HCP70 lo que lleva al cambio en el PET, no es la proteína en sí. Efectivamente. Vale. ¿El medicamento este inhibe de manera específica la HCP90? Sí, es una gentamina, no sé cómo se llama, no soy farmacéutico. Pero Sí, por eso lo he escuchado en mi vida. inhibe el bolsillo de ATP ácido de HSP90 específicamente. De hecho, es que hay tres clonas de hipervariables. Es lo que me ha extrañado, porque si es precisamente, aunque esté muy conservada, que inhiba específicamente esa proteína, tanta... De hecho, se utiliza como un antitumoral. Es un antitumoral para cáncer de mama y todo eso, y vaya, se inhibe específicamente la HSP90. ¿Pero es un antitumoral por inhibir la HSP90? Eso no lo sé. O sea, ya ahí sí que no me puedo inventar nada. La cosa es que quizás que será específica y está muy bien estudiado y está publicado, obviamente. Pero que mi pregunta es si puede eso afectar a otro nivel. Claro, tú dices porque la región ATP-ásica está muy conservada. Sí, por lo visto. La región ATP-ásica, yo sé, de miosinas, por ejemplo, tienen 3 zonas hipervariables. Y esas zonas hipervariables son muy, muy variables. Por lo tanto, si afecta a una de esas zonas, puede que sí sea totalmente específica HSP90. De hecho, hay paper publicado de eso, pero sí, no recuerdo. Si está perfectamente demostrado que servirá para eso. Para estudiar la reproducibilidad, ¿puedes utilizar clones de tus bichos? Esa sería la mejor opción. ¿Y se puede o es inviable con ese modelo animal que tienes? No sé si se puede. No sé. La verdad es que salamandra, un gallipato, no es la mejor especie para hacer esto, pero funciona. Bueno, pero si sigue el proyecto, pues supongo que tendremos que ir haciéndolo con otros. Que si se van a hacer clones, porque evidentemente eso ayuda mucho. Que supongamos que en el laboratorio es verdad que puedes inhibir específicamente HSP90 y ver qué pasa, ¿no? Cuántos cambios tienes. Claro. Pero luego en la naturaleza esto no va a pasar así. Como mucho, o sea, sería alguna condición general del medio, como la conductividad o el pH, que afectaría al HSP90, pero puede afectar a un montón más de proteínas que estén controlando el desarrollo. Entonces mi pregunta es si se ha hecho a nivel de laboratorio como un estudio comparativo entre variar solamente, o sea, inhibir solamente HSP90 o variar una de las condiciones generales del medio, como por ejemplo la conductividad, y ver si realmente obtienes más cambios. Vale, sí. En el paper del PET que te presento, es que realmente de esto no hay mucho escrito porque empezó en el 98 y este paper es del 2013, y son 2 papers, no hay mucho. Hacen un experimento solo variando la conductividad del agua para demostrar que esto pasa realmente. Y efectivamente copia los resultados de HSP90, los copia totalmente. Claro, porque si tú ves que cambiando, o sea, estaba pensando por ejemplo en el experimento que has hecho de lo del PET, si ves que tiene los mismos resultados cambiando la salinidad o inhibiendo HSP90, pues sería, prácticamente significaría que HSP90 es la principal fuente de cambio, ¿no? Por lo menos en los ojos, en este caso, sí. También dependerá de cada especie y de las mutaciones que acumulen. Depende de la población realmente con la actúas. Que no estás hablando a nivel de especie. Aquí no importan las especies, importa la población. ¿Y ese cambio en la conductividad puede afectar a la activación o desactivación del HSP90? En el caso de los huevos de esta especie, sí. La luz, por ejemplo, vieron que no afectaba. Probaron también, pero probaron varios parámetros. Son cambios epigenéticos los que afectan a HSP90. Son epigenéticos. Sí. Claro, eso te iba a preguntar, que si se conoce el mecanismo específico. No, o sea, simplemente reacciona ante el estrés porque las proteínas se despliegan. O sea, esto no tiene nada que ver con la genética, está por encima. No, en plan de importancia, sino simplemente de nivel de acción. Pero se sabe que los cambios epigenéticos duran generaciones incluso después de que lo cambies al medio. No sé si este tío hizo algo de ponerlo bajo la contaminación de este señor. Sí, hizo experimentos de poner a los peces bajo esta conductividad y luego en el otro medio pasar varias generaciones si seguían con los ojos grandes. Vale, no lo hizo. Vale. No lo hizo. Y por eso puede ser una de las últimas críticas justo de que cerebro no, este carácter.
pero en el de las moscas, sí lo vi. Vale. Y lo que veía era que las moscas que habían sido, que eran la generación filial de los que habían sido variados, conservaban parte de esa variación. Básicamente, no sé, yo creo que es que varía totalmente la frecuencia alélica de la población. Entonces, lo que antes se manifestaba como dominante, puede que ahora en la nueva población se manifieste como recesivo. Simplemente porque te has quitado de en medio, ya sea por muerte o ya sea porque no están bien adaptados, todos aquellos que tenían alelo dominante, por así decirlo. Yo creo que esa es la forma que tiene de heredarse, pero no sabemos. Pues si no hay más preguntas, otro aplauso.